de la noticia. Jimmy Jairala es el líder del movimiento Centro Democrático que ha tenido una actividad muy interesante durante los últimos años en este país, especialmente en la década anterior. El licenciado Jairala está con nosotros ahora mismo en el contacto telefónico. Doctor Jairala, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Carlos, muy amable. Oiga, ¿cómo está de salud, Jimmy? Lo escucho Mal. Así constipado. como me escuchas, Guillermo, no muy bien, pero tuve que hacer hoy el programa y con el chorrito de voz que me queda estoy cumpliendo con ustedes, pero no pude ir No se preocupe, lo como me había entendemos, propuesto. lo Pero aquí entendemos. estoy. Que se mejore. Jimmy, Gracias. durante la Sí, primera entrevista de esta mañana, y lo refiero porque nuestros oyentes seguramente siguen en sintonía, el doctor Alejandro Zavala, consultor político, hablaba o analizaba de cierto modo algunas de las primeras candidaturas que aparecen en esta lista preliminar de candidatos a la presidencia. Y mencionaba aspectos positivos y negativos también, o complicados, de las primeras candidaturas. Usted y su movimiento aparecería en la primera casilla, en la izquierda de la papeleta, y decía el doctor Zavala que algo muy positivo de José Serrano, el candidato de Centro Democrático, precandidato, es que es alguien que se lo vincula, es una figura vinculada al manejo de la seguridad en el país. Pero también decía que la gente lo identificaba con la Revolución Ciudadana y que eso de alguna manera puede confundir al electorado. ¿Con qué cartas ustedes están presentando a José Serrano para intentar tener una aceptación mayor que con la que arranca? claro. Bueno, José Serrano tiene 6 años, más o menos, 7 años fuera del Ecuador. Él viajó a Estados Unidos porque como su país, Ecuador, no le dio la protección que necesitaba después de todo lo que hizo en el combate contra los cabecillas de los GDOs, a los que por la vía de la justicia redujo a prisión, tuvo que buscar esa alternativa de protección en Estados Unidos, donde goza de asilo. Él está en este momento renunciando al asilo, no tiene ninguna vinculación hace 6, 7 años con la Revolución Ciudadana y nosotros creemos que él es la figura más adecuada porque efectivamente en temas de seguridad ya ha probado que desde lo público sabe hacer las cosas. Esa experiencia de Pepe Serrano es la que nos hace pensar que si bien hay aún mucha gente que puede vincularlo con la Revolución Ciudadana, no es menos cierto que en una papeleta puede no ser una desventaja, sino una ventaja porque todos los partidos y todos los candidatos tienen lo que se llama el voto blando. Y ese voto blando seguramente es el que puede sentirse atraído por la figura de Pepe Serrano, que por lo demás, insisto, hace más de 6 años que no está vinculado a la revolución. ¿Y existe alguna posibilidad de que la candidatura de Centro Democrático pueda llegar a acuerdos con alguna otra tienda política, licenciado Jairala? Digo esto porque es parte de las posibilidades de que de aquí hasta la inscripción formal haya algún tipo de acuerdo. Mire, Carlos, nosotros hemos estado participando en los diálogos a los que nos invitó el Samuel, bueno, el presidente Lema, el presidente de la FEINE, porque 5 delegados de partidos políticos tratamos de construir un plan de trabajo marco, llegamos a un acuerdo ético de no agresión, a un compromiso de apoyar al de la tendencia que gane que llegue a la segunda vuelta, etcétera, aún sabiendo lo difícil que era la alianza. De hecho, yo lo he dicho desde un primer momento, y esto no fue por supuesto ningún deseo de boicotearla, era muy complejo, porque todos los partidos creemos tener al mejor candidato, y ahí es donde se trababa todo. Hemos llegado a múltiples acuerdos, pero no nos ponemos de acuerdo con el candidato. En consecuencia, yo considero que seguramente se dará una alianza entre Reto y la Revolución, supongo, pero nosotros hasta este momento vamos a ir solos en la papeleta. Claro, hasta el 31 de agosto, y usted tiene razón, Carlos, hay tiempo para alianzas. Pero bueno, hay que ir evaluando en el camino. El problema está en que nadie quiere renunciar a su candidato a presidente. Eso decía el consultor más temprano, el hecho de que lastimosamente nuestros políticos, y se lo comenta usted porque de cierta manera usted conoce bien la arena política, eh,
tienen este problema. A veces la falta de generosidad en función de los amplios intereses nacionales no aparece, y lo que sí aparece es el egoísmo y un poco el orgullo en medio de todos, eh, en todas las posibilidades que se puedan enfrentar. Llama la atención que usted ya avisore una alianza entre el Reto y Revolución Ciudadana. ¿También le parece posible una alianza entre el PSC y Suma? A ver, no lo sé. Yo he escuchado a Henry Kronfeld insistir en que cualquier alianza sobre la base de proyectos, Así lo ha dicho. pero no de candidaturas. Entonces, por ese lado, lo veo complicado. Mire, Carlos, ha sido tan complejo procurar una alianza del centro a la derecha como del centro a la izquierda. Es lo mismo, no hay ninguna. Entonces yo veo que con suerte 14 candidatos estarán en la papeleta, más o menos, ¿no? Hay que esperar todavía el proceso de inscripción, el proceso de impugnaciones, pero yo no veo opciones de menos de 14 candidatos, 13 en el mejor de los casos. Estamos conversando con Jimmy Jairala, él es dirigente del Centro Democrático, son 8 de la mañana con 43 minutos. Jimmy, ¿cuáles son las características que Centro Democrático finalmente vio en José Serrano para llevarlo a la candidatura? Nosotros tenemos claro que la seguridad sigue siendo el problema más grave del país, porque sin seguridad tampoco hay reactivación económica. Tenemos que partir de esa convicción. Y José Serrano, durante los años en que estuvo en el Ministerio del Interior, demostró capacidad, y en esa época, claro está, me podrán decir que los tiempos han cambiado, pero fue un periodo donde vivimos en paz, con los cabecillas de los GDO reducidos a prisión, con un índice de violencia bastante bajo, y creemos que esa experiencia se puede poner en práctica hoy, porque Pepe Serrano tiene claro que no solamente con represión se puede combatir la contaminación del narcotráfico, sino desde lo institucional, por ejemplo. Usted ve las manos del narcotráfico en todas partes, en la función judicial, en la policía, en el ejército, en todas partes. Hago excepciones, por supuesto. Ventajosamente son una minoría, pero las garras del narcotráfico están metidas en todos lados. Y si no empezamos por lo institucional, va a ser bastante difícil que podamos soñar con un Ecuador de paz, que es lo que nosotros queremos. En el momento en el Ecuador se comience a retomar la paz, es automático que la reactivación económica se genera. Hoy están cerrando negocios, cierran hoteles, cierran hasta las tiendas del barrio están cerrando porque son sus dueños víctimas de extorsión. Los emprendedores, 2 meses de emprendimiento y se terminó porque les caen los vacunadores. Es terrible, secuestros. Ya ni Quito se salva. Hasta hace 3 meses todavía podíamos decir, bueno, la Sierra, Quito, todavía no está en niveles de preocupación. Ya el alcalde de Quito salió a decir, por favor, necesitamos más custodia policial, el ejército en la calle, porque el cuádruple asesinato en Solanda ha levantado las alertas. Entonces, van íntimamente relacionados la seguridad con la reactivación económica. Por eso creemos que desde lo institucional hay que comenzar a hacer los cambios que este país necesita para ser más seguro. A esta hora, el dirigente y líder de Centro Democrático, uno de los movimientos políticos más renombrados en este país, está con nosotros hablando o analizando la situación política de cara a las próximas elecciones presidenciales. En su criterio, Jimmy, ¿cuáles son los 3, 4 o 5 problemas urgentes que debe atender el candidato serio que quiera de alguna forma llamar la atención del electorado, o, en su defecto, estamos abocados a ver simplemente una serie de ofertas baratas? El primero, la seguridad. Otro complementario, por supuesto, es la reactivación económica. Otro debe ser atender con mucha atención el gravísimo problema que nos está ocasionando la inflada deuda, que sobrepasa ya los 80.000 millones de dólares. Otro debe ser la auditoría del Seguro Social, porque todavía
nadie sabe cuánto le debe el Estado al Seguro Social. Otro, una intervención a fondo en Petroecuador. Apenas está generando 1.500 millones de dólares para el erario y la mayor cantidad de recursos se derivan en importar insumos al país. Y cuando debería ser más bien un sostén de la economía. Hay que intervenir, por eso le decía yo, desde lo institucional. Hay más de 500 pozos petroleros, por ejemplo, por darle un ejemplo, que no funcionan, pozos que ya fueron productivos, pero que no se los ha rehabilitado porque Petroecuador no ha comprado los taladros. Una inversión que creo que es de 5 millones de dólares. Son cosas de no creer. Entonces aquí a veces en ciertos temas nos ahogamos en vasos de agua. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en el seguro social, que también es un tema que hay que atender a fondo? Con los pagos a los proveedores de servicios, que resulta que ahora se encuentran en un cuello de botella, que es el comisionar para pagar. Y eso también influye en la economía, porque son 1.350 millones de dólares que están paralizados. La inversión, la ejecución de los presupuestos, la ejecución presupuestaria no llega ni al 20% y estamos ya en más de la mitad del año. Entonces, al próximo presidente lo que sí no le toca es ofrecer eh, pompas de jabón, ¿no? Como aquello de decir, con mucho respeto lo digo, voy a bajar el IVA al 10%. Bueno, yo le digo, está bien, a mí como ciudadano me interesa, pero dígame cómo. Claro. Me parece a mí que esta vez los ciudadanos tenemos que ser más estrictos con los candidatos y a todos preguntarles cómo van a hacer las cosas para que no sea otra vez lo que ha sido siempre la política en el Ecuador, que es una feria de ofertas, una feria de demagogia. Pregúntele a su candidato cómo lo va a hacer. Pregunte cómo va a ser para que los hospitales y las clínicas estén provistas de medicina. Pregúntele cómo. Pregúntele de dónde va a sacar la plata. Pregúntele si va a lo mejor a tener que solicitar una moratoria de la deuda para tener un respiro económico de 2 o 3 años que permita inyectar liquidez a la economía. Pero pregúntele cómo lo va a hacer. Nosotros los ciudadanos tenemos esa gran responsabilidad, ¿no? A veces siento que habla el político y habla el periodista, es un mix, pero no puedo evitarlo. A mí por lo menos ya me causa desidia empezar a escuchar ya las cosas que estoy escuchando, ¿no? Y nadie dice cómo. Todo el mundo dice voy a hacer tal cosa, pero nadie dice cómo. Nadie dice cómo si tenemos que pagar el próximo año, este año, 8.000 millones de dólares de intereses de la deuda. ¿De dónde va a salir la plata? ¿Cómo vamos a hacer todo eso si la economía del Ecuador está en soletas? Seguimos todavía escuchando, viendo TikTok, viendo redes sociales, todo alegría y felicidad y la gente está en los semáforos pidiendo caridad o pidiendo un mendrugo de pan. No puede ser que sigamos siendo castigados y déjeme incluir hasta mi propio partido, todos, ¿ah? Por una clase política que nunca ha dicho cómo va a hacer las cosas. Así que nosotros, los ciudadanos, tenemos que convertirnos en los auditores del cumplimiento de todas las promesas electorales que vamos a empezar a escuchar ya. Queremos agradecer a Jimmy Jairala, exdiputado, exprefecto de la provincia del Guayas por más de una ocasión y dirigente máximo del Movimiento Centro Democrático, que auspicia la candidatura del exfuncionario correísta José Serrano. Sobre esas líneas, seguramente el análisis seguirá desmenuzándose en los próximos días. Gracias, licenciado Jairala, por estar con nosotros. Seguimos aquí en Así Amaneció, ya son las 8 de la mañana y 50 minutos.